Las cefaleas representan uno de los motivos de consulta más comunes en la práctica clínica. Digamos que millones de personas alrededor del mundo experimentan un dolor de cabeza de manera recurrente, lo que genera obviamente un gran impacto en la calidad de vida, en la productividad y en la salud emocional. Todos hemos tenido dolores de cabeza. Así que dentro de este amplio espectro, un porcentaje importante de cefaleas no tiene un origen neurológico ni vascular, sino musculoesquelético. O sea que, en otras palabras, son cefaleas derivadas de disfunciones en músculos, articulaciones, fascias y estructuras relacionadas sobre todo con la región cervical, craneal y torácica superior. Para el osteópata, identificar y tratar estas causas, yo creo que representan una oportunidad de gran valor, ya que los pacientes suelen recorrer múltiples consultas médicas y sobre todo farmacológicas, sin obtener ninguna solución, ¿no? Duradera sobre todo. Así que aquí vamos a profundizar en la comprensión anatómica, fisiológica y clínica de las cefaleas de origen musculoesquelético, cuál es su diagnóstico diferencial, el abordaje que hay que hacer desde el punto de vista osteopático con distintas técnicas, la integración interdisciplinaria y los protocolos prácticos que permiten aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bien, entonces hay que mencionar obviamente una clasificación general de las cefaleas. La Sociedad Internacional de Cefalea, que es la IHS, clasifica más de 200 tipos de cefalea. Digamos que para simplificarlo se dividen en dos grandes grupos. Primarias, donde tenemos la migraña, la cefalea tensional, perdón, la cefalea en racimos y las secundarias. Aquí tenemos ya infecciones, tumores, traumatismos y alteraciones vasculares. Entonces, dentro de este grupo, las de origen musculoesquelético son las que vamos a trabajar y ver. Entonces, ¿qué son las cefaleas de origen musculoesqueléticos? Son dolores de cabeza producidos por disfunciones biomecánicas de la columna cervical, la articulación temporomandibular, las fascias craneales, los músculos del cuello y la cabeza. Y se caracterizan sobre todo por un dolor opresivo o tensional, y sobre todo porque hay una relación con posturas mantenidas o movimientos. Bien, también están asociadas a contracturas cervicales, trapecio fibras superiores y el estrés. Y hay una respuesta favorable al tratamiento manual. Eso es muy bueno de mencionar. Entonces, hay una anatomía implicada en la zona, que estamos hablando de la zona cervical. Vértebras C0, C1, C2 son claves en la biomecánica craneocervical, los nervios cervicales superiores relacionados con la sensibilidad craneal, los músculos de la zona, sobre todo los suboccipitales, que generan un dolor referido hacia la región frontal. Bien, esto es un signo muy importante también a tener en cuenta. El trapecio, fibras superiores, el esternocleidomastoideo, asociados a cefaleas tensionales, los escalenos, muy importante de mencionarlos, la tensión puede irradiar hacia cabeza y hombros, y la ATM, ¿no? La articulación temporomandibular, con el bruxismo. 8 de cada 10 personas tienen bruxismo y maloclusión general, que sobrecargan los músculos masticatorios. El tema de las fascias, la fascia cervical profunda, que conecta con la base del cráneo, ¿sí? Las restricciones faciales, que obviamente van a generar un dolor reflejo en la cabeza, que no se toma mucho en cuenta eso, pero es importantísimo abordarlo desde esta integración, ¿no? La fisiopatología del dolor es muy común, porque la contractura muscular genera una isquemia local y liberación de sustancias algogénicas. La irritación nerviosa cervical superior transmite dolor hacia el territorio craneal, y la disfunción articular cervical o temporomandibular sí puede irradiar dolor referido. Entonces, esta fisiopatología es importante entenderla porque la tensión facial va a perpetuar restricciones de dolor crónico, así que es muy importante también eso, como también la diferenciación clínica entre las cefaleas tensionales, el dolor opresivo en la banda alrededor de la cabeza, va a ser muy claro de tener en cuenta. Cuando están relacionadas con el estrés y la contractura, las cefaleas van a ser cervicogénicas, entonces va a haber un dolor unilateral que comienza en el cuello y se irradia hacia la cabeza, ¿sí? Empeora con los movimientos cervicales, para tener en cuenta también. También hay cefalea por disfunción de la ATM, porque va a haber un dolor periauricular alrededor de la oreja irradiado hacia la sien, hacia la mandíbula.
Esto va a estar asociado a bruxismo o el clic articular o la limitación de la apertura bucal que se llama trismus. Bien, así que hay que hacer una evaluación osteopática importante. Historia clínica, la frecuencia, la duración, la intensidad de los episodios. eh, bueno, hay que tener en cuenta los factores desencadenantes y de alivio, la relación con el estrés, el sueño y la postura. Hay que preguntar todo, ¿no? Hay que hacer después una observación bien detallada, palpación, postura de cabeza adelantada, trapecio, ¿no? Sobre todo buscar tensión en los trapecios, los SM, los esternocleidomastoideos, los suboccipitales, dolor a la presión en puntos gatillo, hay que hacer test específicos, ¿sí? Movilidad cervical en flexión, en extensión, en rotación, movimientos pasivos que podemos hacer, el test de Spurling para descartar compresión radicular, que se ven estos módulos relacionados a las maniobras exploratorias en el curso. El abordaje osteopático, bueno, va a tener técnicas estructurales, va a haber que hacer ajustes a nivel occipital atlas, atlas axis para liberar restricciones cráneo-cervicales, va a haber que hacer movilizaciones suaves de columna cervical media y baja, ¿sí? Y técnicas musculares, sobre todo inhibición suboccipital, que son muy eficaces en las cefaleas. Obviamente hay que hacer stretching, estiramiento de trapecio, fibras superiores y medias, escalenos y esternocleidomastoideos, liberación de maceteros, músculos pterigoideos en las difusiones de ATM. Y las técnicas faciales tiene que haber una liberación importante de la fascia cervical profunda. Bien, como yo decía, no se tiene muy en cuenta el tema fascias, pero es clave. Hay que hacer una integración con la fascia torácica superior y diafragmática y obviamente técnicas craneosacrales también. Y sobre todo el equilibrio del ritmo cráneo-sacro, con un trabajo en la base cráneo y los temporales. También hay que mencionar, y muy importante, la integración interdisciplinaria. En cuanto a la medicina, hay que descartar primero causas neurológicas o vasculares graves, primero que nada. Con la odontología también, el manejo de bruxismo y la difusión del ATM, psicología, el control del estrés y la ansiedad, con la fisioterapia, los ejercicios de movilidad y la fuerza cervical, que son muy importantes, así que por mencionar algunos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo o un par de ejemplos de casos clínicos. Por ejemplo, cefalea tensional crónica, mujer de 35 años, estrés laboral, dolor en la zona frontal, ¿sí? El tratamiento, liberación de trapecios suboccipitales y ajustes de C1 y C2. Un resultado que se puede esperar es una reducción del 70-80% en unas 6 semanas, reducción de dolor. Otro ejemplo, cefalea cervicogénica unilateral, hombre 42 años, dolor derecho que inicia en el cuello y asciende hacia la región temporal, ¿sí? El tratamiento, bueno, puede haber una manipulación cervical alta, liberación facial y ejercicios posturales. Generalmente puede ir desapareciendo tras 4 o 5 sesiones el dolor que se va irradiando, ¿no? Otro ejemplo, cefalea por difusión del ATM, adolescente con bruxismo nocturno, que es muy común, por eso yo lo menciono. Dolor mandibular y cefaleas matinales, o sea, dolor de cabeza a la mañana. El tratamiento, técnicas intraorales de maceteros y pterigoideos y liberación, sobre todo cervical. Puede haber una notable mejoría porque son pacientes más jóvenes, sobre todo en la apertura bucal y la reducción del dolor. Ahora, hay que mencionar también la educación y la prevención. Tiene que haber una ergonomía en el trabajo. La pantalla tiene que estar a nivel visual y una silla adecuada. Tiene que haber ejercicios diarios de movilidad cervical, pausas activas si hay un trabajo de oficinista, control de estrés, mindfulness es muy bueno, la respiración diafragmática, el uso de férulas en casos de bruxismo también se puede usar. Y la seguridad clínica sobre todo. Es importante derivar inmediatamente ante cefaleas súbitas o intensas, que se llama Thunderclap Headache. Hay que descartar causas neurológicas, tumorales o vasculares en primera consulta. No hay que aplicar trust ni técnicas cervicales o de ajuste en caso de inestabilidad o enfermedad vascular. No hay que aplicarlo, ¿bien? Ok, yo creo que en resumen las cefaleas de origen musculoesquelético son un problema muy frecuente, pero también altamente tratables de la osteopatía con muy buenos resultados a corto plazo.
El diagnóstico diferencial es clave, la identificación de causas posturales y musculares también, y la aplicación de técnicas manuales estructurales, musculares, faciales y craneoencefálicas van a permitir aliviar el dolor del paciente y reducir la recurrencia, y sobre todo mejorar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, el osteópata trabajando de manera interdisciplinaria, digamos que se puede convertir en un referente para quienes buscan soluciones duraderas, sobre todo al problema del dolor de cabeza.